bueno, porque tenemos que analizar esa película con la que Soderbergh dice que se retira del cine y a los 50 años. Sí, eso ha dicho, que esta es su última película, pero no es la primera vez que lo ha dicho. ¿Nos lo creemos o suena un poco...? No es la primera vez que lo ha dicho, Vale. aparte de que él ha trabajado en el cine, no solamente como en la dirección, sino también ha producido, ha hecho guiones, en fin. Es un hombre que ha trabajado en el cine en muchos aspectos. Por tanto, bueno, si ha dicho que esta es su última película, lo vamos a creer mientras no haga otra. Cuando haga la otra, pues recordaremos aquello de nunca diga nunca jamás. Como le pasó a Sean Connery con el 007, ¿no? Pues sí. O como lleva Anthony Hopkins, ¿no? Años y años y años diciendo que se retira. Sí. Bueno, es una despedida, un hasta luego. Bueno, de momento nos quedamos con Side Effects, ¿no? No, y aparte de eso, me agradecer que Anthony Hopkins no cumpla su palabra. Y, hombre, agradecer también que Steven Soderbergh, pues, tampoco la cumpla. Porque realmente Soderbergh es uno de los directores más interesantes del panorama del cine norteamericano y mundial en general, ¿no? Soderbergh, pues, un director que ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes con Sexo, Mentira y Cinta de Vídeo, su primera película nada menos. Romper con una película como esa y ganar el premio de la Palma de Oro en Cannes, pues significa mucho, ¿no? En su haber y define mucho su hacer cinematográfico. Tiene un Oscar, ¿no? O sea, que nominado también en otras películas, o sea, que es un director que es bastante interesante en el cine que hace. A mí me parece que Soderbergh, que es el director que yo sigo, hasta que hace poco he dejado de seguirlo. Sí, porque Soderbergh tiene una primera parte, que es la parte donde tiene el reconocimiento, creo que su plenitud como cineasta, cuando, bueno, pues empieza con esa película que hemos hecho antes de referencia, sigue después con Erin Brockovich, por ejemplo, ¿no? Y Traffic, el año 2000, que son, a mi juicio, sus dos mejores películas. Porque antes había hecho Un romance peligroso, que también tenía nominaciones para Oscar, con George Clooney, pero esa película, que estando bien, a mí ya me definía un poco Soderbergh como un gran director de cine, un director que cuenta bien las historias, pero que es algo frío en su planteamiento. Con Erin Brockovich y Traffic son dos películas donde él creo que alcanza la cima de su realización. Yo creo que a partir de ahí ya empieza una cuesta abajo, porque en esas películas, curiosamente, ponen más empeño, ponen más corazón al hacer esas películas, que yo creo que es lo que le falta en su filmografía. Es un gran realizador, pero le falta ese que decía antes, un poquito de corazón. En esas dos películas lo pone concretamente con temas sociales, que me parece importante. En Traffic son las drogas y Erin Brockovich los comportamientos de las grandes industrias químicas, ¿no? En Estados Unidos, y cómo machacan al personal, ¿no? a la gente. Entonces, curiosamente, esas dos películas son para mí su clímax, su punto más alto. Después viene abajo ya hace Solaris, película que yo he intentado ver 2 veces, que nunca he terminado de verla, y que, bueno, pues empieza a hacer cosas que demuestra, en esas películas menores suyas, demuestra que es un buen realizador, pero que ya ese espíritu y ese alma que tenía en esas dos películas, fundamentalmente, pues ya lo va perdiendo. Y llegamos a esta última, del año pasado, Efectos secundarios, con Jude Law, trabaja Jude Law. Y bueno, también trabaja Catherine Zeta-Jones, y bueno, y la recordada actriz Lisbeth Salander, ¿no? De Millennium, Rooney Mara, que por cierto es un papel magnífico en la película. Bueno, pues con estos 3 actores hace esta película que, bueno, a mí me dejó un poco sorprendido, porque al principio la película empieza con un personaje que interpreta a Rooney Mara, que es una chica depresiva que intenta suicidarse por 2 veces, y después darle referencia a un plano de ese suicidio donde ya apunta él cosas que hay que ver, ¿no? Que después va a tener consecuencias. Bueno, otra chica depresiva, la trata un psiquiatra, Jude Law, y este psiquiatra, pues bueno, experimenta con ella un nuevo medicamento,
que también se va a beneficiar, con lo cual hay una especie de denuncia entre ese conchaveo farmacéuticas médicos para recetar fármacos, ¿no? Y aquí hago un paréntesis porque recientemente, el domingo, creo que fue el sábado o el domingo, en un programa de Jordi Évole, hablaba de las multinacionales farmacéuticas y el negocio montado con la creación incluso de enfermedades porque crean medicamentos, crean la enfermedad antes el medicamento, después la enfermedad, ¿no? Para que se consuma. Bueno, pues este tipo de cosas, la película empieza a ir por ahí, ¿no? Porque ese medicamento, pues al parecer tiene efectos secundarios, que no están, precisamente se pone en práctica y se paga bien a los médicos para recetarlo, para que analicen los efectos secundarios que se producen. Bueno, y que cuando parece que eso va por ahí, pues no, la película gira radicalmente, 180 grados, tira para otro lado y tira hacia un thriller. Muertos por medio, intrigas, operaciones bursátiles fraudulentas, en fin, empieza una historia ahí que parece que es el origen, donde está el origen, pero que digo deriva hacia un thriller. Con lo cual te quedas un poco perplejo, ¿no? Dice, bueno, esto va a ser una crítica, me está interesando, va a ser una crítica a las multinacionales farmacéuticas. Y te acuerdas en ese momento de Jardinero Fiel, por ejemplo, sí, ¿no? Yo estaba pensando de Meirelles, en ¿no? Esa película tan magnífica, ese Raquel Weisz, que hace un papel prodigioso sí, no, en esa película. La película entera es una maravilla, ¿no? Pero es Raquel Weisz, que le dieron los cadenas, por cierto, por esa interpretación en El Jardinero Fiel. Y bueno, pues dice, esto va de eso. Y bueno, pues mira, está bien, un cine de denuncia, teniendo el precedente de Erin Brockovich, por ejemplo, ¿no? En su filmografía, dice, pues este va a ir por esto. Pero de pronto sorprende y no, por ahí no va. Se va entonces a una película de intriga, deriva toda una película de intriga. Esta sensación la han tenido, creo que casi unánimemente toda la crítica. Hay como una especie de desvío, de viraje y lo que empieza, como dices, siendo una cinta pensada para incomodar de alguna manera, para un espectador al que le guste pues no asentarse, digamos, tanto bueno física no, sino metafóricamente, termina plegándose, ¿no? A los amantes quizás de la órbita del thriller, ¿no? Sí, porque además incluso hay el personaje de Jude Law, pues al final ves que es un personaje que ya lo has visto en el cine. Es decir, yo después he estado pensando y me acordaba de Falso Culpable de Alfred Hitchcock, por ejemplo, esos personajes perseguidos de forma injusta, ¿no? Sí. Que caen en trampas que le tienden gente malvada y que bueno, pues ves cómo estos personajes, digo, ya existen y sobre todo Hitchcock los emplea mucho, con La muerte de los talones también, ¿no? Estas cosas que son personas que van por allí, que pasan por allí y son víctimas de algunos desaprensivos que le tienden trampas, ¿no? Sí. Entonces, este tipo también, digo, esto ya se ha visto también. Bueno, pues esta película deriva por ahí y al final, bueno, pues tiene una especie como de desenlace que, bueno, está bien. Pero Soderbergh tiene una cosa, es que cuando cuenta sus películas, las cuenta muy bien, pero considera que el espectador es espectador y va a ver, y a mí me gusta ir al cine a participar, a que me digan algo, a que me conmueva, a que me involucre en la historia, a que, bueno, pues yo diga estas cosas, de alguna forma, pues yo estoy ahí también presente. Soderbergh es un hombre frío, en ese aspecto sus películas son frías. Entonces, salvo, digo, Erin Brockovich y Traffic, que son dos películas que yo salvo, de todo lo que estoy diciendo salvo esas dos, porque es que realmente esas dos van aparte. Entonces, bueno, cuenta bien, al final sale de la película esta diciendo, bueno, pues está bien, pero me ha dejado frío, no es una película que me haya enganchado. Tú ves, por ejemplo, Falso Culpable o Con la muerte de los talones, de Alfred Hitchcock, y estás en un sinvivir viendo la película, ¿no? Y estás sufriendo o riéndote o, en fin, participando de ella. Esta no, esta película de efectos secundarios pasan muchas cosas, algunas de ellas innobles, con personajes innobles, pero no son malos que te hagan conmover. Entonces sale de la película como un espectador más, ¿no? Este es Soderbergh, en definitiva, este es Soderbergh. Este es un hombre que hace este tipo de cine habitualmente, que es muy correcto, pero que, bueno, no cuenta mucho más. La clase, la elegancia, eso sí se sigue dando, ¿no? Sigue siendo una seña de identidad. Es un hombre absolutamente interesante haciendo cine, ¿no? Pero además incluso, digo, hace cosas que aquí a mí me recuerdan mucho, me han recordado algunas veces, este pasaje, esta película me recordaron
bueno, a Hitchcock en algunas cosas. Por ejemplo, decía antes, que iba a hacer referencia después, a un plano, en un intento de suicidio de la protagonista, que quiere estrellarse con un coche. Di cuento esto porque está al principio, no tiene tampoco... Y como la trama no va por ahí... Sí, además, efectivamente, eso es lo primero que sabemos, ¿no?, que conocemos de esta película. No importa contarla, ¿no? Hay un intento de suicidio por parte de ella, que se sube al coche para estrellarse contra un muro, ¿no? Sí. Y en esa secuencia hay un plano imposible, que, bueno, de los que más utilizó fue Alfred Hitchcock concretamente, y recuerdo uno de la soga. Sí. Que es un plano imposible, que es donde la cámara se pone en un sitio que no puede estar. Entonces, pone en fondo de un baúl, por ejemplo. La soga, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, cuando se levanta, está la soga allí, y levanta la cámara está puesta debajo, y se levanta la tapa del baúl, allí no puesta la cámara. Eso se llama plano imposible, ¿no? El fondo de un cajón. Bueno, pues aquí el plano es el plano desde el pedal del acelerador hacia el pie de ella. Entonces, lo que tú ves es un plano puesto de abajo, ves el pie y la cara de ella conduciendo. Y dice, este plano no se puede hacer, es imposible hacerlo. Claro que no es. Pero bueno, ahí está diciendo algo. Porque los planos imposibles son planos falsos, en realidad no son reales. Es un efecto que emplea el director, emplea ese efecto, pero es un plano que no se puede hacer. Entonces es un plano que te está demostrando que eso que te está contando pues tiene un efecto que no es real, ¿no? Bueno, pues eso después anuncia lo que va a ser la película. O sea, que lo que pasa en la película, esa es quizá la premonición que pone él, el director pone en la película para anunciar lo que viene después, ¿no? Entonces, pues eso lo abierto para que los espectadores vayan a verla, cuando se fijen en ese plano y lo vean, porque llama mucho la atención, cuando vean ese plano, pues que se pongan en guardia, porque todo lo que viene detrás tiene que ver con ese plano, ¿no? Con lo que ese plano dice, con el plano imposible. Bien, no cuento más porque entonces cuento la película. Bueno, ¿y qué te parece este cierre, aunque sea un cierre que entrecomillamos, como hemos dicho antes, para un director que comenzaba bendecido, precisamente con la Palma de Oro en Cannes, con su ópera prima, una persona que la primera muestra que ofrecía al séptimo arte pues se ha convertido, y su momento ya fue considerada así, como una de las piezas fundamentales del cine independiente, ¿no? Sexo, mentiras y cintas de vídeo. ¿Qué te parece este camino desde este primer film hasta efectos secundarios? Bueno, él empezó, efectivamente, como es la película esta, porque los festivales de antes, hablamos del año 89, me parece que la película del sexo, mentira y cintas de vídeo, creo que del 89. Bueno, era un cine independiente, como era una producción cine independiente, que llegara a Cannes y ganara la Palma de Oro, no, pues significaba un hito. Después fue a Sundance también, que Sundance también ganó. Sí. Es decir, que el festival ese, bueno, pues el festival de Sundance, que es un festival de cine independiente prácticamente. El problema de este hombre, yo creo que ha sido el que cuando alcanzó su éxito, porque Sexo, mentira y cinta de vídeo, tampoco la historia es una historia original, está bien contada, ¿no? Pero habla de las pasiones, de las pasiones humanas prácticamente, ¿no? De la infidelidad del marido con la mujer, con ese papel que hace Andy McDowell en esa película, con una mujer absolutamente formal, de su casa, seria, en contraste con el marido. Bueno, ahí hay una serie de elementos, el amigo que llega, esta serie de elementos hay que se introducen, bueno, que abren nuevas novedades, nuevos horizontes, ¿no? en el cine, y sobre todo su origen independiente. Cuando ya a partir de ese éxito empieza a ser cine ya más serio, ya más producción, ya dentro del sistema, digamos, no ya como independiente, pues produce las buenas películas. Pero después de Traffic, por ejemplo, se vende. Yo creo que Soderbergh ahí, me parece que yo eso se lo tengo muy en cuenta, porque yo no quería hablar de esa parte, porque no me gusta hablar de esa parte de Soderbergh, pero ahí se vende, ¿no? Cuando empieza a ser el Ocean, el Triángulo de los Océanos, o sea, la trilogía de los Ocean, es un cine comercial que no tampoco dice nada, o sea, y las cuenta muy bien, claro, si es que encima es que sabe hacerlo bien. Pero en Ocean's 11, por ejemplo, que es cuando la primera que hace, con un repartazo impresionante, ¿no? Que utiliza allí, bueno, pues te cuenta una historia un poco tonta, ¿no? Porque además es verdad que es mejor película esa que La cuadrilla de los 11,
que hizo con Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., ¿no? Lo que se hizo en los años 60 o 70, 60. Bueno, pues arrancando de ahí, él hace la versión actual con Ocean's Eleven. Y es una película, digo, mejor que la otra, sin duda alguna, mucho mejor, porque sabe hacer cine, pero no cuenta nada, o sea, no cuenta una historia de un robo inteligente, bien hecho, pero bueno, un plan brillante, que ya también está hecho, ya se hizo después, ¿no? O sea, que realmente, y continúa después con la saga de las dos siguientes. Bueno, pues no, yo creo que quizás porque estuviera agotado, no tuviera más ideas que desarrollar, que también suele ocurrir, ¿no? Viviendo de las rentas de éxitos anteriores para sacar dinero humano, como todo el mundo sabe, ¿no? Y todo el mundo ha hecho, porque los grandes maestros de cine han hecho películas para comer, todos lo sabemos, ¿no? Desde los grandes Martin Scorsese o Coppola han hecho películas para poder comer. Porque lo que ellos hacían no les daba dinero, o no tenían para hacer lo que ellos querían. Es decir, que eso no es, yo no censuro. Lo que sí creo es que, bueno, son etapas de esos directores que conviene, pues, hacerle un paréntesis y dejarlas aparte. Bueno, esto pertenece a cine de consumo, a un cine que no es representativo de su forma de hacer cine, sino de otra cosa, ¿no? ¿Y efectos secundarios es entonces, siguiendo este planteamiento que tú haces, representativo de su forma de hacer cine más genuina? ¿Es un poco en ese sentido sui generis o dónde lo ubicaríamos para ver si la recomendamos? No, yo la recomiendo, es la película que se ve, ¿no? Se ve bien, o sea, yo siempre eso debe ser recomendable. Salvo, no recomendaría Solaris, pero salvo Solaris todo lo demás es recomendable. Bien. Es una película que pertenece a su forma de hacer cine. No es de cine de consumo, no, digamos, no es la trilogía de Ocean, no, es su cine, su forma de hacer cine, pero sin fuerza, o sea, no tiene fuerza. O sea, ya se nota un director que cuando ha dicho que se retira es porque él mismo se habrá visto que está llegando a los límites de lo que puede dar en el cine. Porque claro, cuando un director que ha hecho esas películas, que tiene un Oscar, una Palma de Oro, cuando hace una película se le exige mucho, porque ha dado una talla muy alta. Entonces, la responsabilidad de hacer una película de la talla que de las anteriores, todos los días no se puede hacer obras de arte. Y además es el único director en la historia del cine que fue capaz de agrupar 2 nominaciones al Oscar como mejor director por 2 películas diferentes, ¿no? Sí, entonces yo creo que esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, y eso demuestra que en esa época era un gran director y que tenía muchas ideas y muchas cosas de contar. Pero es humano, que uno se agote es humano, o sea, cuando se le acaba la idea, se acaban las ideas. Y ya no, lo que hace ya es, bueno, pues coger historias que te dan por ahí, que crees que más o menos las puedes manejar, se manejan bien, las maneja muy bien, pero no son esas historias donde aportas creatividad, porque yo he dicho aquí una vez que otra que a mí me interesan mucho directores que innovan, que aportan creatividad, que ponen algo nuevo en escena, ¿no? No que repiten sistemáticamente cosas que ya hemos visto, ¿no? Sino directores que se arriesgan en hacer algo. Eso debe ser de ellos. Eso debe ser un director que a mí me interesa mucho porque ha hecho cosas que realmente han... Por ejemplo, en Traffic, que tiene, digamos, que al montaje, pues innova la forma de hacerlo. Si recordamos Traffic, las secuencias que se desarrollan en Estados Unidos con Michael Douglas como aspirante, bueno, nombrado prácticamente ya fiscal general contra la droga de Estados Unidos, todos los tonos que hay en la zona de Estados Unidos es azul, mientras que en México, con Benicio del Toro y la droga también, la lucha, o sea, la corrupción de la droga de la policía en México, todas las secuencias de México son en color sepia. Entonces te está viendo 2 mundos. No es que lo hace para que quede bien, sino que te está diciendo que hay 2 mundos. No es algo novedoso, ya lo hace Greenaway, lo hace Kieslowski, pero hombre, desde luego es la mejor referencia que se puede tener, ¿no? Efectivamente, porque tiene que ver con lo que te está contando, con los mundos que te quiere reflejar. Y ese uso de los colores azul te está potenciando una idea que te quiere transmitir. En fin, digo que son cosas que realmente manejaba bien Soderbergh, ¿no? Y en esta, por ejemplo, si salvamos el plano ese que he contado, donde apunta a lo que va a hacer, y digo esto porque a lo que se va a hacer después,
salvo esas novedades, ¿no? Realmente es un Soderbergh que de un querer y no poder, es decir, de un ir hacia adelante intentando contar la historia original y aportando cosas originales, pero que no cuaja, no llega a cuajar en este tema. Entonces es el Soderbergh que hemos visto en las últimas películas, correctas, bien hechas, interesantes, dignas de verse, pero no es el Soderbergh que yo espero cuando voy al cine a ver. Bueno, en cualquier caso, si por lo menos, según sus propias declaraciones, se trata de una despedida, ¿verdad?, habrá que cerrar el ciclo con él. Yo creo que se lo merece, y además nos da la sensación de que nos va a merecer la pena ver efectos secundarios. Y yo seguiré viendo sus películas, es que yo las seguiré reviendo, porque hay algunas que las he visto muchas veces, o sea, varias veces las he visto, y porque me atraen, son películas que realmente aportan cosas, incluso para ver y refrescar alguna historia, ¿no? O ver a Albert Finney, por ejemplo, que aquí sale también, o sea, hace un papel en esta película de efectos secundarios, pero a ver a Albert Finney, por ejemplo, de Erin Brockovich, ese papel tan bonito que hace Albert Finney en Erin Brockovich, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ver pasajes de esas películas, yo seguiré viéndolas, porque Soderbergh a mí le tengo un buen respeto, ¿no? Y por eso me duele más cuando lo veo en películas como esta, que se limita a ser correcto y a hacerlo bien, ¿eh? Entonces, que no aporta parte de su genio, quizás, como decía, porque ya no le queda. Bueno, en cualquier o quizás caso, porque ya ha perdido el oficio, cosa que no creo. Yo creo más bien es que se han encontrado ya al final de su fuerza creativa. Bueno, entonces es por eso difícil. anuncia que se va.